Queridos amigos y amigas, el tiempo es una medida de la felicidad. La forma en que disponemos de él es un indicador de nuestra capacidad para ser felices y también para hacer felices a los demás. Podemos ser muy ricos en dinero, pero si no tenemos tiempo, difícilmente podremos usarlo o podremos celebrar esa riqueza. En cambio, cuando somos ricos en tiempo, las necesidades materiales parece que se atenúan y empiezan a aparecer otros satisfactores que nos enriquecen espiritualmente, que nos acercan a otros. Y sobre esa necesidad de acercarnos a otros, quería recordarles unas palabras que le escuché a Elvira Méndez, la presidenta de los Bancos del Tiempo en España. Ella decía: hoy los nuevos extraños no son los que viven lejos, sino los que viven en otro tiempo. Piensen esto, se nos hacen extraños aquellos que no van a ese ritmo frenético con el que nosotros vamos. Y piensen también que en general solo valoramos el tiempo cuando enfermamos, cuando tenemos un accidente o cuando nos hacemos viejitos. Entonces rememoramos nuestra historia y nos damos cuenta generalmente de la cantidad de tiempo basura que hemos dedicado a actividades que no nos reportaban ningún bienestar real. Entonces desearíamos de pronto no haber hecho tantas cosas inútiles para el corazón y haber sabido elegir mejor, haber dedicado más horas a esos valores que no cotizan en bolsa, que son el amor, la amistad, la contemplación de la naturaleza, en lugar de ir corriendo de un lado para otro, secuestrados por las rutinas. Pero claro, si esperamos a ser viejitos o a tener un accidente o una enfermedad, lo que comprobamos es la irreversibilidad, que es otra característica del tiempo. Comprobamos que podemos mirar hacia atrás, pero que ya lo que no hayamos disfrutado, lo que no hayamos creado, lo que no hayamos construido con los demás, eso ya no está a nuestro alcance. Así que vivir desde una nueva normalidad nos enseñaría también esta virtud de la reciprocidad, de estar dispuestos para dar y recibir de los otros, y con ella descubrimos, porque hay gente que ya la practica, que nuestras vidas se hacen más humanas, que somos tiempo que se entrelaza con otros tiempos, que podemos compartir, como aquí esta mañana, espacios de vida con personas que van en nuestra misma dirección. Quiero terminar esta reflexión con una pregunta, que me la hago a mí también, por cierto, y es si conseguiremos vivir como si el tiempo nos importara. Si podremos recuperar el ejercicio de la escucha, la virtud de la atención, la capacidad de la espera. Recuerdo una obra de Germán Hesse, Siddhartha, algunos la habrán leído. Hay un momento en el que el siervo va buscando trabajo a la casa de un señor y el señor le pregunta: ¿qué sabes hacer? Y él le contesta: sé esperar. Es una respuesta bellísima, creo que resume toda una filosofía de vida. Así que la pregunta es si podremos recuperar la capacidad de escucha y la capacidad de espera, si podremos vivir desde la que Neruda llamaba la ardiente paciencia, una paciencia que no es sumisa, que no es prosaica, que es ardiente, que es poética, que nos vivifica. Y si es así, si podemos vivir el presente con sosiego, si podemos abrirnos a una nueva cultura del tiempo, y me consta que muchos de los que están aquí ya lo están haciendo, pues descubrimos entonces una felicidad más cadenciosa y más sostenible también. Y en ese camino lo importante ya no será si en un momento dado corremos o nos paramos,
sino si hemos adquirido criterios para saber cuándo hay que correr y cuándo hay que parar. Y aun en el caso de que la vida nos exija acelerarnos, saber si podemos mantener la quietud interior, si podemos no perder esa brújula que nos guía, que nos habla del sentido de nuestra vida. Para ello, un ejercicio imprescindible, desde luego, es detenerse y establecer las prioridades. Cada uno tiene que saber cuáles son las prioridades en su vida, porque cuando establece sus prioridades, se abre hacia ese nuevo paradigma, hacia esa sostenibilidad personal, que es una precondición para la sostenibilidad colectiva. Amigos y amigas, la libertad es tiempo y el tiempo nos da libertad. Esto es importante recordarlo. Está en nosotros saber emplear esa libertad para reducir la velocidad de nuestras vidas, para salirnos en lo posible de la lógica del mercado que nos está llevando como sociedad hacia la autodestrucción. La forma en que producimos y consumimos tiene mucho que ver con ello, pero también tiene mucho que ver con la forma en que comemos, en que nos vestimos, en que organizamos nuestro ocio, nuestras relaciones con la naturaleza, con nosotros seres humanos. Como les decía antes, algunos pensamos que el siglo XXI está tomando un rumbo equivocado para la humanidad y para la naturaleza, precisamente a causa de este modelo de crecimiento ilimitado que adoptaron las sociedades industrializadas del siglo XX y que hoy repetimos y repiten nuestros políticos como un mantra, cuando hay otras muchas soluciones para crear empleo, para generar calidad de vida, sin que sea necesario seguir creciendo de manera desaforada y seguir consumiendo recursos y emitiendo contaminación de manera desaforada. Hemos vivido todo el siglo XX y todavía vivimos en la fascinación, en la adoración de lo grande, lo lejano y lo rápido. Y seguir ese camino nos conduce a la catástrofe. Así que la pregunta es si estamos dispuestos a cambiar, si sabremos reapropiarnos de nuestro tiempo, porque si lo intentamos, tal vez descubramos que el siglo XXI puede ser el siglo de lo pequeño, de lo cercano y de lo lento. Pero para ello es necesario que comencemos a mirar el mundo de otra manera y a mirarnos nosotros también de otra forma, con un mirar demorado, casi adivinándonos. Y así descubriremos la unión estimulante entre lentitud y belleza. Es esa especie de baile interior en el que todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que abrazamos, pues como acaba de pasar ahora en este concierto, se nos manifiesta en su música, en su poesía, en su valor profundo. Hemos escuchado despacio esta música y esta música nos ha regalado ese kairós poético, ese kairós del que nos acordaremos cuando ya no estemos aquí. Así que, ¿por qué no recordar que la lentitud y la belleza se hermanan cuando comenzamos a darle tiempo a lo verdaderamente importante? Cuando dejamos que las cosas sucedan, cuando somos más vasija que alfarero, cuando somos más espacio abierto que reja, más corazón que idea fría. Entonces se opera el milagro de la sencillez, el milagro de la sostenibilidad, de la felicidad. Entonces, como nos enseñó el gran poeta Hölderlin, poéticamente habitamos la tierra. Nada más, muchas gracias. Pues gracias, María. La verdad es que siempre nos regalas
por estos mensajes que tanta importancia tienen. Si os parece, si tenéis alguna pregunta y que podamos abrir aquí un corto coloquio, pero si surge o aparece por ahí alguna pregunta que os interese ampliar para que María nos siga regalando respuestas tranquilas. No pregunta solamente, sino cualquier aportación que se quiera hacer, porque hay alguien que puede querer contar su experiencia o querer aportar algo. María, yo lo que quería comentar... Oigo mal, si te pudieran pasar el micrófono. Quería comentarte qué incidencia tiene lo que tú estás comentando con la respiración y la conciencia de la respiración. Con la respiración y la conciencia de la respiración. Claro, realmente la meditación, por ejemplo, es una vía muy importante. Yo creo que muchas de las personas que tenemos experiencia de la meditación y de aprender a trabajar también con la respiración, sabemos que eso nos ha ayudado muchísimo. A mí, por ejemplo, llevo, no sé, 14 años o 15 meditando, y a mí personalmente, por ejemplo, la meditación y ese tomar conciencia de mí ser, me ha ayudado mucho a estar en el presente, a estar haciendo cada cosa en cada momento y a no dispersarme, ¿no? Es una forma bastante sosegada de ir haciendo cosas, y si estás haciendo una paella, estás haciendo una paella, y si estás con un amigo, estás con un amigo, ¿no? Y hay pequeños trucos, como apagar el teléfono cuando has quedado a comer con alguien, o cuando estás paseando por el campo, pues ponerte a escuchar esa respiración tuya con la respiración de la naturaleza. Yo creo que tiene mucha importancia, y yo creo que tú nos vas a contar muchas cosas sobre eso, o sea que hay que esperar a que tú también nos hagas tu aportación. Sí, no sé si más aportaciones, si la gente tiene experiencias de poder manejar el tiempo, de que le secuestran el tiempo, o de que ha sabido defenderlo. No, o si está todo tan claro, no sé si está todo tan claro. ¿Les resulta realmente fácil reapropiarse de su tiempo, manejar su tiempo? A mí me ha llevado bastante tiempo y todavía soy un aprendiz, me lleva bastantes años. Sí, si pudieras pasar un micrófono. Es que los micrófonos dan unos chispazos, estos portátiles. Bueno, Trata de... Es que yo oigo muy mal. Yo controlo. Sí.